Buenas tardes, jóvenes. ¿En qué hemos quedado la anterior clase? Inge, buenas tardes. Buenas tardes. En la urbanización del campo, la gente que vivía en el campo pero no trabajaba de la tierra. Estábamos viendo los gráficos, ¿no? La explicación de esos gráficos, a la discusión del gráfico del tercero, que es urbanización. Entonces, claro, antes se daba ese gráfico, era válido porque la mayor parte de los países subdesarrollados, en los que tenían bajo Producto Nacional Bruto per cápita, la mayor parte de la gente vivía en el campo. Pero ha habido un proceso de migración, lastimosamente. Las condiciones de vida en el campo se han deteriorado y la gente migra a las ciudades. Pero eso no quiere decir que en las ciudades mejore la cosa, más bien también las condiciones de vida en las ciudades comienzan a deteriorarse. ¿No? Bueno, y en los países desarrollados también, por la contaminación, por una serie de cosas, los habitantes de las ciudades más bien se van a vivir al campo. Viven en el campo, pero no viven del campo, ¿no? Yo les comento eso porque en Bélgica, por ejemplo, la gente suele tener dos viviendas, la doble residencia que se llama. Entonces, ellos tienen un departamento en la ciudad y una casa en el campo. Cuando es invierno, se van a la ciudad porque no tienen que ir, en su caso, hasta la ciudad para trabajar, porque hay nieve en los caminos, es más arruinado, ¿no? Y además la calefacción de una casa es mucho más caro que calefaccionar un departamento. Entonces, se van a la ciudad, en su departamento, toda la época fría, ¿no? Pero cuando ya abril más o menos, que es la primavera, que comienza ya fines de marzo, 21 de marzo comienza la primavera y los belgas se van a su casa de campo porque ya están viendo las plantitas, ya están verdeando, ya está cambiando todo, ya las flores aparecen. Entonces se van al campo y desde ahí van a su trabajo en automóvil o en bicicleta a la ciudad a trabajar y se vuelven a matar a su casa en el campo. Entonces es la doble residencia. Es interesante eso, ¿no? Es más, sus casas normalmente tienen una forma, sus lotes, una forma rectangular, de tal manera que en la parte de adelante tienen un jardín, y luego la casa, y luego tienen en la parte de atrás tienen lo que llaman el jardín de vegetales, ¿no? Entonces ahí cultivan y hay cosas que les sirven para sus alimentos. Cultivan zanahorias, cultivan lechugas, esa serie de cosas, le llaman jardin potager en francés, jardín de vegetales, ¿no? Pues todo lo que pueden de eso, y entonces son felices de poder ofrecer a una visita o algo un producto de su cosecha, ¿no? Bueno, entonces eso es lo que hemos visto la vez pasada. No sé si estoy buscando.
Entonces, esos son los gráficos que hemos visto y el que hemos insistido más ha sido este último, porque es ese proceso de urbanización que en este gráfico parece ser así, pero ha cambiado, ¿no? En los países con menos Producto Interno Bruto ya la mayor parte de la gente vive en las ciudades. Aquí en Bolivia ya como un 60% vive en las ciudades, ¿no? Y solamente van a sus municipios rurales, a sus pueblos, la gente para votar o para algunas fiestas, así. Después no viven ahí, ¿no? Y viven aquí en la ciudad de una forma que después vamos a analizarlo un poquito más. Entonces, hemos terminado este aspecto de la transformación estructural. Y voy a ver acá la pantalla porque no me veo. Ya. ¿Quién me dijo en qué habíamos quedado? Tengo que anotar porque la participación es importante, ¿no? Salvatierra, Mario y... Ya, gracias. Bueno, ahora entonces veremos lo último que corresponde a esto. Lo voy a buscar. Bueno, esto que habíamos visto, la revolución industrial, que cambia todo el sentido de las ciudades, las pirámides de edades, el envejecimiento de la población. Y ahora vamos a ver estos problemas demográficos en los países en vías de desarrollo, ¿no? El crecimiento demográfico en realidad de los países subdesarrollados, en vías de desarrollo, como se quiera, esos términos se utilizan dentro de la sociología funcional, ¿no? Entonces, en vías de desarrollo se dice, para dar a entender que podría desarrollarse. Y en realidad se han dado casos así increíbles, ¿no? De países pequeños, en realidad, que han surgido, o grandes también, como Australia, Nueva Zelanda, pero también Singapur, y así que han surgido y han desarrollado realmente. Entonces la sociología funcional habla de países desarrollados, países subdesarrollados, países... En cambio la sociología marxista, para los que se dicen izquierdistas, habla de países dependientes y de países imperialistas, ¿no?
y dentro de eso pues, se plantea la lucha de clases y todo eso, pero creo que eso está un poco fuera de contexto, porque ya el bloque soviético desapareció, ¿no? La Unión Soviética. Ya vamos a analizar un poco más eso, pero vean que hay esa situación. Entonces, la sociología marxista habla de países dependientes y países imperialistas, ¿no? Y ellos utilizan algunos izquierdistas que no son izquierdistas, pero que utilizan ese discurso y hablan del imperio, ¿no? Pero lastimosamente, y no entienden bien ni de lo que están hablando. Bueno, veremos nosotros entonces, aquí estamos hablando de países de tercer mundo, países en vías de desarrollo o subdesarrollados. Yo prefiero decir subdesarrollados en realidad, pero bueno, esto puse en mi texto. Las ciudades del tercer mundo han duplicado su superficie en menos de 15 años, ¿no? Es decir, debido a esa migración del campo a la ciudad, pues se han ido, ha habido los asentamientos espontáneos en las laderas, por ejemplo aquí en La Paz, pero en otras ciudades se han formado las favelas, las villas miseria en Buenos Aires, o las poblaciones en Chile, ¿no? Así le han llamado, que han hecho que se expanda la superficie de las ciudades, ¿no? Entonces, al aumentarse esa superficie en las ciudades, y también ha habido tomas de terrenos, ¿no? Gente que de la noche a la mañana se tomaba terrenos y comenzaba a construir sus viviendas precarias, y peleaban para que no lo saquen. Aquí ha pasado también en el Alto, ha pasado eso, ¿no? Y se han tomado terrenos y finalmente en algunos casos han logrado consolidar. Pero bueno, estamos hablando de la migración. Eso produce 4 fenómenos. Una fuerte densificación del centro de la ciudad, ¿no? Entonces, hay más habitantes que antes en el centro de la ciudad. O sea, se ha densificado porque en una misma superficie hay más habitantes. El otro aspecto es la sobrepoblación en las viviendas. Es decir, como no hay viviendas suficientes, se utiliza depósitos y almacenes para vivir como vivienda. Hasta garajes utilizan depósitos, almacenes. Y yo les digo, yo he sido uno de esos, porque cuando llegué a La Paz yo no tenía dónde vivir. Y un amigo me dice, mi tío tiene una ferretería y tiene un depósito donde lleva sus fierros, pero la parte de arriba era el resultado medio complicado, entonces ahí tiene unos muebles viejos nomás y no puede poner las cosas de la ferretería, le puedo hablar para que te alquiles. Le dije, bueno, entonces, toda mi época de estudiante he vivido de ese depósito. Frío era, hicimos una especie de paredes para dividirlo porque era bastante largo. Unos tabiques nomás, dividir en 4 espacios. Al último pusimos todo lo que era de ese amigo en el último espacio y los otros 3 espacios se utilizaron. Un primo mío, una era mi habitación, la otra de él y la otra era nuestra cocinita, ¿no? Con algunas sillas. Entonces, esto no es raro ver eso, ustedes han debido también comprobar. Sobrepoblación en las viviendas hasta el punto que, bueno, pues se va a vivir en depósitos, en garaje o en almacén, ¿no? Pero aparte de esos 2 fenómenos, la densificación y la sobrepoblación en las viviendas, entonces hace que se utilicen otros espacios.
Aparte de eso, hay pues la periferia espontánea, o sea, los barrios que les suelen llamar marginales, para mí son asentamientos espontáneos, ¿no? Y que ellos, claro, se asientan espontáneamente, no es que hayan comprado, no paguen impuestos de sus suelos, nada, ¿no? Lógicamente es problemático porque a veces no hay accesos, entonces hay que llevar materiales de construcción cargando uno mismo, ¿no? También se produce reciclaje de materiales, por eso la 16 de julio tiene mucho éxito, porque la gente va y compra materiales de ahí, puede comprar puertas, ventanas, que son producto de las demoliciones en la ciudad, ¿no? Se lleva ahí a vender puertas, ventanas, pero también accesorios sanitarios, lavaplatos, etc. Uno puede conseguir ahí. De segunda mano, tercera mano, no sabemos, pero existe. Y eso es lo que hacen los habitantes de estos barrios, de esta periferia espontánea, compran esos materiales de construcción para utilizarlos en sus viviendas. Entonces hay un reciclaje de materiales. Yo solía ir a recorrer estos barrios con los estudiantes, pero yo comencé teniendo 8 estudiantes en esta materia, ¿no? Entonces era fácil recorrer, hacíamos varios recorridos a lo largo del año. Recorríamos un barrio espontáneo, recorríamos el centro de la ciudad, comenzando los ríos Siño, y vamos bajando a Plaza Murillo, pero viendo ya construcciones diferentes, y luego bajábamos hacia el Prado, y ahí también veíamos algunos detalles de las construcciones que había en el Prado, que ahora están, algunas ya no están, que ahora se han tapado, se han modificado. Pero eso justamente era lo que les iba mostrando, a medida que bajábamos desde Río Siño, pasábamos por la Jaén, es todo colonial, todo se mantenía muy bien. Después ya iba distorsionándose hasta llegar a edificios modernos aquí cerca del Prado, ¿no? Ese era otro recorrido que hacíamos. Y el otro recorrido que hacíamos íbamos a Tiwanaku, ¿no? He ido con varios grupos a Tiwanaku porque es un ejemplo de ciudad que teníamos nosotros en tiempos precolombinos, ¿no? Antes de ya la llegada de Colón. Esa ciudad sí existía. Y para nosotros es un orgullo tener Tiwanaku. Yo lo llevé a un arquitecto sueco a visitar una vez que llegó y me dijo qué impresionante. Realmente me agradeció mucho, ¿no? Que lo haya llevado ahí. Ellos valoran mucho esas cosas, ¿no? Y lo que tenemos en Tiwanaku realmente es algo pues muy valioso. Entonces, y que nosotros no le damos tanta importancia. Eso puede hacer mucho turismo. Y el turismo es la industria sin chimenea, ¿no? Pero no se tiene, bueno, ahora ya mejora un poco el acceso a Tiwanaku, pero lo malo es que no están haciendo mantenimiento de los sitios arqueológicos, ni de lo que hay. ¿Han visto el otro día? Le han echado aceite a unos turistas a la Puerta del Sol y a los monolitos. Entonces no cuidan, no hay gente que cuide ahí, que esté viendo. La alcaldía se ha hecho cargo, pero de lo único que se ocupa es de cobrar la chava. Y sin embargo se ha inundado el Museo Lítico, han tenido que sacar todas las piedras antiguas que se exponían ahí, han tenido que meterlos en un depósito. Y bueno, lastimosamente pasa eso, ¿no? No se da importancia. Bueno, nosotros íbamos y le dábamos importancia porque veíamos
aspectos desde un punto de vista de ingeniería, ¿no? Muy interesante. Ahora, el otro fenómeno, el cuarto fenómeno que se produce por la migración es que la ciudad comienza a crecer a lo largo de los ejes viales. Ustedes han visto aquí el camino Oruro, ya está todo urbanizado, ¿no? La tranca ha tenido que llevarse más allá, ¿no? A Chicaliva, creo que se llama. Después, igual, el camino a los Yungas, la tranca que era en Chuquegui, se ha llevado un poco más allá, y luego ahora está mucho más allá, ya no me acuerdo los nombres de los lugares. Igual la tranca hacia Copacabana, antes era en Río Seco, ahora ya se llevarse más allá tampoco. Y eso ya está también urbanizado, ya ha crecido hacia ese lado, ¿no? Entonces, se desarrolla a lo largo de los ejes. Hacia abajo, vean, pues de Calacoto, Copacabana y Chasquipampa, y más allá ya hay otras poblaciones. Todo eso ya está poblado, ¿no? Y así se va desarrollándose la ciudad. Y como no hay límites bien establecidos entre los municipios, pues ahí también hay otro problema. Porque el municipio de La Paz tiene unas políticas y estos municipios no. Entonces, la gente se va a lo fácil, se va a esos municipios y se hace autorizar, ¿no? Porque el municipio de La Paz tiene leyes, hay leyes municipales ahora, y esos otros municipios no tienen. Entonces, como la gente no quiere cumplir, va y se hace aprobar. Palca, Mecapaca, Achocaya, etcétera, pues ya quieren apropiarse hasta de Calacoto, ¿no? Ellos autorizan todo eso. Y como hay un ingrediente político más, tratan de perjudicarlos, porque no son de la misma línea que la alcaldía de aquí. Entonces hay esa situación. Ahora analizaremos un poco cada una de estas situaciones. Por ejemplo, la fuerte densificación del centro, ¿qué problemas presenta? Riesgos de incendios, falta de saneamiento, ¿no? Porque las tomas de agua, las alcantarillas, pues están hechas para una cierta cantidad de población y, bueno, resulta que hay más población de la que se pensaba, ¿no? La distribución de agua, la poca seguridad, ¿no? Ahora hay problemas en la época de seca, hay poca. A veces nuestras empresas no llegan. En este momento creo que en Cachaca no tiene todavía suficiente agua. Las otras empresas sí, pero en Cachaca no se ha llenado, ¿no? Eso es lo que escuché. Entonces, a veces hay problemas de distribución de agua, no solamente el poder captar a través de empresas, sino la distribución, también hay problemas. De ahí que los candidatos alcaldes actualmente están ofreciendo hacer nuevas redes de alcantarillado, que ya tienen muchos años, nuevas redes de distribución de agua, ¿no? Bueno, eso tiene que ser en base a una... simplemente hay que hacer un estudio, un diagnóstico, porque se puede hablar, pero hay que tener datos. Y ahora la tecnología permite eso, ¿no? Podemos poner una cámara que vaya que recorra por los alcantarillados de La Paz y se puede ir filmando por dentro. Hay ese tipo de equipos, ¿no? Y hace muchos años que entonces se puede determinar el estado
y finalmente en bóvedas se puede contratar gente que ingrese y que haga los detalles también saque para poder ver las necesidades. Si tienen algún comentario, alguna consulta, me dicen. Bueno, sí, por favor. Desde mi punto de vista, también se desarrollan 4 fenómenos urbanos bien marcados en nuestro departamento de la ciudad de La Paz. Ya. El primer fenómeno, tal vez siendo redundantes del tema, es la migración con el hablado del campo a la ciudad de La Paz. Pero con el pasar de los años se suscitó un segundo fenómeno, que es la migración, ya no a la ciudad de La Paz, sino la migración a la ciudad del Alto. Ya. Y un tercer fenómeno social urbano que se puede observar es la migración, un intercambio de la ciudad del Alto a las provincias. Y un cuarto fenómeno social que se puede observar es una migración dinámica, digamos, entre la ciudad de La Paz y la ciudad del Alto, y viceversa. Es lo que quería señalar, ingeniero. Mi nombre es Nina Quispe Gerardo Nicolás. Ya. Te agradezco esta participación. Vamos a analizar. Bueno, nosotros estábamos hablando de 4 fenómenos debidos a la migración y los hemos citado, los 4 fenómenos. Y después estábamos hablando de los problemas debido a la densificación, ¿no? En todo caso, es algo especial aquí, porque tenemos, antes era un solo municipio, el Alto y La Paz, y lo han dividido en 2 municipios. Entonces eso ha significado que en muchos casos haya alcaldes que sean de distinta tienda política, y entonces no hay una coordinación muy grande, ¿no? Y La Paz depende del Alto, porque ahí está el aeropuerto, por ejemplo. La Paz depende del Alto porque la mano de obra vive en el Alto y baja a la ciudad a cumplir trabajo. Y ahí viene entonces el problema del transporte, porque mucha gente se mueve del Alto a la ciudad, y cuando hay un bloqueo, la lucha es grande, la gente tiene que bajar a pie. Ahora, bueno, ya hay el teleférico que salva de alguna manera, pero hay esas situaciones. Ahora, tú me decías que del Alto se van a provincias, y es cierto, pero es que es la resistencia de eso, porque la gente viene aquí, desarrolla ciertas actividades, pero nunca han dejado de tener sus actividades en la provincia, ¿no? Siempre tienen aquí la de la casa, aquí la cosecha, ¿no? Se siembra papitas, se siembra. Entonces, hay eso, y yo creo que algunos estudiantes siguen las clases ahora de desde pueblo. Tenía estudiantes que me decían, estoy en mi pueblo, ingeniero, pero la señal a veces mal, etc. Y como tú decías, la migración dinámica del Alto a la Baja, eso es cierto. Pero mira, la Universidad de La UNSA, por ejemplo, tiene estudiantes, muchos estudiantes que viven en el Alto, y muchos de ellos alquilan aquí en la ciudad una habitación, algo así, porque hay días en que no pueden subir. Entonces tienen que quedarse en esa habitación que alquilan, ¿no? Y hay algunos que también ejercen actividades de trabajo económicas.
Entonces tienen un lugar donde hay que quedarse aquí en la ciudad del Bajo, digamos, o la Cuenca. Y sí, pero tienen en el Alto su vivienda, así sean habitaciones medias aguas, ¿no? Tienen. Bueno, la gente tiene que ver la forma de sobrevivir, ¿no? Porque en nuestros países estamos sobreviviendo en realidad con todos los problemas que tenemos. Yo agradezco tu participación. Entonces entiendo lo que has querido decirnos y es una buena participación, estoy tomando en cuenta. ¿Algo más? Y ahora en el Alto, por ejemplo, puede haber, pues no hay un buen alcantarillado pluvial, entonces hay calles que se inundan y se forman un vaso tremendo y la gente tiene que moverse ahí. Eso está aquí, ¿no? En la estación húmeda, en algunos casos se producen problemas de acceso porque hay vasos, inundaciones, torrenteras, etc., que impiden el movimiento, ¿no? Normal. Eso en Santa Cruz también pasa. Los nuevos barrios no están pavimentados, ¿no? En Santa Cruz, en Charabacas, es un tormento, ¿no? Por el barrio que se forma. Porque es una ciudad plana, igual que el Alto. Solamente que en Santa Cruz está sujeto a inundaciones, porque el río Piraí puede desbordarse. Han hecho un canal para poder, digamos, evacuar las aguas del Piraí cuando hay peligro de inundación, pero yo dije incluso el río Grande puede desbordarse, aunque está lejos, pero la pendiente es hacia la ciudad de Santa Cruz. Y hay, ustedes han oído ver noticias, efectivamente el río Grande ya se ha tanto material que ha arrastrado de las partes altas y se ha depositado en el llano que el puente ferroviario ha sido dañado, porque apenas ya pasa el agua por debajo del puente ferroviario, que es metálico, y es un puente largo, no más de 1 kilómetro. Y pues no sé cómo resolverán ese puente. Es antiguo, pero ya ha servido pues, incluso para el paso de carros de automóviles, de otros casos, porque los del servicio de camiones lo habíamos entabonado ese puente para que pasen carros, porque no siempre había esos carriles. Entonces se podía utilizar, porque ese río es muy ancho, mucha agua. Yo había planteado alguna vez a los japoneses, dije que bajo su experiencia podamos hacer unas represas en la parte alta del norte de Potosí, porque son comunidades muy pobres. Entonces yo decía, haremos varias represas de tal manera que se pueda criar salmón. Es un pez, y los japoneses tienen mucha experiencia en la cría de salmón, pero si usted tiene experiencia en eso, entonces la gente del lugar puede alimentarse de peces, pescado, de estas lagunas, y puede tener electricidad con microcentrales, puede ser eléctrica, y les serviría para riego. Además de que con esas represas se evitaría que arrastren material y ya no sería un torrente muy fuerte, ¿no? Que esté erosionando los bordes, porque he visto en Monte Potosí cómo caían los cerros, porque erosionaba la base y de pronto se baja el cerro y cae una gran parte, ¿no? Y a veces se represa eso allá abajo y se producen problemas porque el agua no está circulando, comienza a desviarse y erosionar a otros lados. No, esas cosas. Pero yo les había planteado a los japoneses eso, así que ustedes invierten mucho en Santa Cruz y en la parte alta es como el problema. Y si pudiéramos evitar que llegue ese material al llano,
Entonces, no ha de haber el problema de que, bueno, los puentes haya que elevar, porque hemos elevado puentes en algún caso, con gatas hidráulicas se tiene que elevar. El puente Eisenhower no es precisamente sobre el río Grande, es sobre el río Piraí, pero hemos tenido que elevar porque ya el agua ya no tenía por dónde pasar, ¿no? Y no se puede estar dragando los ríos tampoco, es mucho más, ¿no? Entonces, en el caso del río Grande, yo les dije eso a los japoneses de hacer aquello, y bueno, me escucharon, pero después me dijo el jefe de la misión, me dijo, mire, nosotros tenemos otra idea. Nuestra idea es invertir en Santa Cruz, y si hay este problema de la posibilidad de inundaciones, nosotros vamos a hacer una gran como decir, como una laguna, ¿no? Pero artificial, donde el agua, digamos que esté en demasía en el río, pueda llevarse hacia esa laguna, ¿no? Eso es lo que me dijo. Entonces, claro, a los japoneses les interesaba invertir en Santa Cruz porque ahí tienen colonias japonesas, ¿no? De Okinawa, Okinawa 1, Okinawa 2 y Apacani. Entonces, así, pero yo decía, si de todos modos se va a favorecer a Santa Cruz, porque se va a evitar que llegue ya material arrastrado por el torrente, porque ese río Grande en las alturas, pues arrastra árboles, arrastra unas piedras que ni se pueden imaginar el tamaño. Pueden ser de más de 2 metros de diámetro, 2,50 de diámetro, así. Son tremendas. Y todo eso arrastra el río Grande. En todo su curso por Potosí, Chuquisaca, porque es el límite entre Chuquisaca y Cochabamba. Primero es el límite entre Potosí y Cochabamba, luego entre Chuquisaca y Cochabamba, y luego ya Santa Cruz, ¿no? Entonces, esa es la cosa, ¿no? Pero no tomaron en cuenta mi idea. Pero yo les había planteado eso. Y creo y sigo manteniendo esa situación. O sea, debería hacerse eso. Porque hay mucha pobreza en el norte de Potosí. Y podríamos resolver no solamente esa pobreza, sino el arrastre de materiales allá, ¿no? Y ahí se reduce el peligro de que pueda haber un desborde del río Grande y que llegue a Santa Cruz a inundar. Ha habido inundaciones en Santa Cruz, ¿no? Entonces, esa es la cosa. Entonces, también hay estos otros problemas que están citados aquí, ¿no? No existe recolección de basura, normalmente hay esos problemas, ¿no? En los barrios que no hay acceso es muy difícil recolectar, se está haciendo con microempresas, pero pues es lo que se puede, ¿no? Queriendo ver su caso, ¿no? Ay.
sus guaguas. Bueno, lo que les decía, ¿no? Que también en los barrios espontáneos hay la provisión de agua no está asegurada, sino a veces hay una pileta pública, a veces es un sistema que va y les vende el agua, que es mucho más caro que lo que se paga por la red, ¿no? Energía eléctrica también a veces hacen conexiones clandestinas. Y eso a veces produce accidentes, puede producirse un incendio por un cortocircuito o a veces las personas se hacen pasar la corriente. Eso también lo he visto en toda la vida que tengo ya vivida. He visto, ¿no? Los mis trabajadores que tenían su alambre para colgar ropa. Estaba colgando una sábana mojada, la extendió y la usó y le pasó la corriente, porque como era una conexión muy mal hecha, se había conectado con el cable, con este alambre para colgar ropa. Y las manos le quedaron, más bien se salvó, pero sus manos, una por lo menos, se quedó sin movimiento, ¿no? Los dedos doblados, y eso para toda la vida. Y aún así, bueno, ha seguido manejando el chofer. Ha seguido conduciendo carros, ¿no? Pero, y era buen conductor, pero siempre eso le limitaba un poco. Entonces a veces hacen conexiones piratas también de la provisión de energía eléctrica, hay que ver esos aspectos. Entonces, de estos barrios marginales o espontáneos, lo que quieren es legalizar el suelo y sus construcciones también, porque nada es legal. Los papeles no están bien y la construcción tampoco la han hecho aprobar, ¿no? Entonces necesitan eso. Necesitan que se les ayude a mejorar sus construcciones, entonces necesitan préstamos. Hay que hacer préstamos accesibles, bajo interés, ¿no? Y a plazos largos. Como no hay empleo remunerado en los países, tenemos esto es general para los países subdesarrollados, ¿no? Pero en las ciudades, en los países desarrollados, es lo mismo, ¿no? No existe suficiente empleo y nunca va a haber suficiente empleo. ¿Por qué? Porque en los países que están dentro del capitalismo siempre tiene que haber desempleados para así los capitalistas puedan contratar gente con sueldos más bajos. Entonces, mientras haya desempleo, uno puede ofrecer sueldos bajos.
Pero tampoco es que si existiera empleo pleno, en los países socialistas dicen, hay pleno empleo, todos tienen trabajo. Pero ya también se burocratiza, porque por dar trabajo la cosa está, y tanta gente que hace lo mismo, que ya no saben qué hacer. Entonces se burocratiza. Eso también, ¿no? Entonces, empleo remunerado casi no existe, por eso hay tanta gente que trabaja en el sector informal. Ahora, con la pandemia, han tenido que transformar sus negocios de venta de dulces o de otras cosas, están vendiendo barriles, están vendiendo alcohol, lo que pueden, ¿no? Y hasta hay un señor que vende donuts en distintos lugares, ya lo han montado de San Francisco, lo han montado del comercio, hasta vendiendo frente a la universidad, aquí frente al mono, vestido de Homero Simpson, ¿no? Y le va bien porque se disfraza. La gente busca y se imagina cosas para poder tener un ingreso para vivir. Entonces, si no existe empleo, tampoco vivienda, pero la gente se desenvuelve, se va buscando, son emprendedores realmente, porque si una cosa no les da, buscan otra y tratan de sobrevivir de esa manera. Pero hay que tenderse a crear empleos. Ahora los candidatos están hablando de eso, ¿no? De crear empleos. Pero, ¿cuáles son los problemas más que hay que resolver? No están diciendo lo fundamental. Ofrecen todo, ¿no? Teleférico, fumacataxis, que está bien. Ese es el problema, uno de los problemas principales del transporte urbano. Porque moverse en minibuses así es más difícil y hay congestionamiento, ¿no? Entonces hay que ver de resolver eso. Pero el mayor problema para mí es la inseguridad. Es la inseguridad. Hay asaltos, hay violaciones, hay secuestros, ¿no? Y esto a la orden del día, pues en todos salen avisos de tal persona desaparecida, por favor guardarlos, niños, jóvenes, mujeres sobre todo, que desaparecen. Y bueno, si los familiares no hacen un seguimiento, la policía no va a descubrir nada. Pongan sus nombres al chat, por favor. Comenzando por su apellido, ¿no? ¿Quién me ha de enviar la lista? Inge, yo le voy a enviar, como siempre. Ya, gracias. ¿Nombre? Ismael Rodrigo. Ya. Gracias. Entonces, para mí la inseguridad es lo más grave. ¿Han visto el otro día, desde noviembre, creo que desapareció un señor y lo han encontrado enterrado en un club nocturno, ¿no? Hay una pista de baile de las señoritas que estaban ahí debajo, enterrado. Y les digo que es a una cuadra de mi casa, de donde vivo. Es increíble. Pero los parientes han sido los que han hecho un seguimiento bastante exhaustivo, bastante han sabido mover hasta encontrar.
esa inseguridad para mí, después el transporte, la recolección de basura, son cosas que vienen, ¿no? Pero los candidatos están hablando de industrializar la basura. Eso es muy difícil, porque es caro. Vas a industrializar, ¿qué vas a producir con la basura? Alguien te va a comprar y vas a producir en mano. Pues primero tienes que tener suficiente materia prima. La basura que aquí se produce es poco frente a lo que produce Nueva York, por ejemplo. Ahí sí se produce un montón de basura y la mayor parte de la basura son estos cuestiones para envolver, para cajas, cosas, ¿no? De la comida rápida. Entonces, bueno, en países donde hay harta basura se puede industrializar, pero no es decir nomás, hay que hacer un estudio. Yo les digo aquí, la basura que se produce es poca en relación a esos países, y ni juntando la basura de todo el área metropolitana de La Paz, o sea, tomando la Alto, Palca, Mecapaca, Piacha, hasta tal vez otros municipios más, Ucarani. Esa basura es poca para montar una industria. Hay distintas cosas que se pueden hacer con la basura. Se puede incinerar. Eso va a producir calorías. Habría que vender esas calorías, por un lado. Y por otro lado, ¿qué hacemos con las cenizas? Nadie te compra, a no ser que haya una fábrica de cementos pusolánicos, pero aquí no están haciendo cementos pusolánicos. Entonces, y es carísima una planta de incineración, porque es un horno tremendo y además hay que evitar que salgan al aire contaminantes y restos de la incineración. Entonces necesita electrofilios. Ahora, hacer compost, solamente se puede hacer compost si se hace una selección de la basura orgánica. Y la basura orgánica, digamos que se logre seleccionar y hacer el compost. ¿Quién te va a comprar ese compost, ese abono hecho de la parte orgánica de la basura? Ahora tienes que convencer a los campesinos, a los agricultores, que es bueno, que va a mejorar el suelo, que la textura del suelo, que las características químicas, que las características físicas del suelo. Es que convencer, y no siempre es fácil convencer, están acostumbrados a abonos químicos. Entonces, no es cosa de decir vamos a industrializar la basura. Y quisiera preguntarles esas cosas a los candidatos, porque van y hablan, ni siquiera la industrialización en general. Si más bien se han cesado industrias y están diciendo hay que industrializar. Pero si las industrias se han cesado por miles aquí. ¿Dónde están esas fábricas de textiles, Aforo, Azaí? ¿Dónde están las fábricas de ropa? BAT, que después se convirtió en ATEX. ¿No? ¿Dónde están? Las fábricas de fósforo que había, la fábrica de llantas que había, ¿dónde están? Y dicen que vamos a industrializar, pero si más bien se han cesado las industrias. Porque del Perú no sale más barato, hasta ahora hasta la agricultura está quebrando en nuestro país, porque del Perú nos mandan todo más barato. Y traen de contrabando más encima, sí. ¿No? Eso es, entonces, lo que pasa, hay que crear empleos, pero se tiene que crear realmente pues las condiciones para que se creen empleos. Mientras tanto, son pequeños servicios. En la calle te ofrecen cargar tus bultos, te ofrecen lustrarte los zapatos, te ofrecen venderte unos dulcecitos. De eso está sobreviviendo la gente.
Entonces, hay que analizar ese aspecto. Ahora vamos a pasar a ver un cuadro de los temas próximos que vamos a ver. Síntesis, entonces. Tenemos que ver territorio, ciudad, barrio y vivienda. Esas son las estructuras que vamos a ver en países subdesarrollados. Ahora, ¿qué pasa aquí? Hay un flujo que modifica el territorio. Hay migraciones dentro del territorio. Porque la gente migra donde hay trabajo, donde hay posibilidades de trabajo. Entonces, la gente del campo migra a la ciudad, pero si en la ciudad no hay trabajo, se va a Santa Cruz. Así es la cosa. Entonces, eso es lo que va modificando el territorio, ¿no? Las migraciones. La ciudad también sufre una modificación. ¿Por qué? Porque al recibir migración y al crecer también la población de la ciudad, pues hay un crecimiento urbano. Y entonces dentro de la ciudad la gente se mueve porque hay nuevos barrios, ¿no? Barrios residenciales, digamos, y barrios espontáneos, ¿no? Entonces hay una movilidad interna también en la ciudad. Ahora dentro del barrio, el barrio espontáneo sobre todo, que vamos a ver aquí, no es legal, entonces tienen que integrarse progresivamente a la ciudad. Progresivamente, ¿por qué? Porque primero tienen que lograr los servicios. Tienen que lograr agua, alcantarillado, electricidad, recolección de basura y accesibilidad para que haya vehículos de urgencia que puedan ingresar a las. Una ambulancia, un carro de policía, un carro bombero y otros carros que puedan llevar materiales de construcción. Entonces, a la medida en que los barrios espontáneos van logrando los servicios, se van integrando a la ciudad. ¿Vean? Ese es el mecanismo o el flujo que los modifica. Aquí se ha llevado adelante el programa Barrios de Verdad, ¿no? Entonces, ha habido una integración progresiva porque los barrios de verdad han mejorado, ¿no? Y finalmente la vivienda. La vivienda en los barrios espontáneos, sobre todo, es autoconstrucción. Ahí no interviene un ingeniero ni un arquitecto. Ahí interviene un albañilcito con experiencia, y le pone nomás sus columnitas, sus zapatitas, su columnita con lo mínimo de hierro y la sección mínima de columna, ¿no? ¿Cuánto es? La sección mínima. Según la norma del hormigón. 25 ingeniero centímetros. 25 por 25, ¿y cuántos pies y de cuántos? De diámetro. 4 pies, 8. 4 fierros y de 12. Sí. Ya. ¿Quiénes te han dado esas respuestas? Dos. Álvaro Elías. Álvaro Elías. ¿Otro compañero? Calle Gala Hernández. Ya. Bueno, entonces, eso es lo que hacen. Sección mínima, listo. Y sobre eso construyen los pisos, a veces. Entonces, la vivienda es autoconstrucción, de acuerdo al criterio del albañilcito y con algunos deseos del propietario, entre comillas, ¿no? Porque no tiene legalizado todavía nada. Eso vamos a ver, estas estructuras vamos a comenzar por territorio y ahí vamos a ver las migraciones y los cambios que se producen, ¿no? Allá donde hay actividad económica, ahí se va la población. Entonces, esos son los cambios que se producen. La población va a ir donde hay actividad económica. En el caso de la ciudad, hay un proceso de urbanización progresiva, el barrio se vuelve viable, se integra a la ciudad, ¿no? Y en el caso de la vivienda, bueno, a la medida en que
se va obteniendo esos servicios, todo eso, se puede mejorar la vivienda con un equipamiento, ¿no?, una lavandería, un baño, etc. Entonces, hay intervenciones técnicas, ¿no? En todas estas, no solamente en territorio, aquí me ha salido mal el dibujo, pero en todas estas estructuras hay un marco institucional, ¿no?, que va a jugar un papel importante. Las instituciones, en este caso puede ser el municipio con sus dependencias, ¿no? Y hay también la lógica de la población que juega dentro de esto. Entonces, la lógica de la población, por ejemplo, ¿qué hace la lógica de la población en el territorio? Se va a ir donde hay actividad económica, donde hay empleo, ¿no? Esa es la lógica de la población. Donde yo tengo empleo, ahí me voy. Muchos de sus compañeros se han ido a Santa Cruz, ahí están trabajando, ¿no? Pero incluso a nivel profesional, eso quiero decir, pero también a nivel técnicos o, digamos, con menos formación, igual se van donde hay posibilidades de obtener un trabajo, ¿no? Esa es la lógica de la población. En la ciudad, por ejemplo, ya se densifica, ya hay sobrepoblación, se forman barrios nuevos, residenciales. Los que tienen más recursos se van a ir ahí, ¿no?, que son lugares con mejor clima, mejor panorama. Y los que tienen menos recursos se van a ir a los lugares que los habitantes de o sea, los que tienen más recursos dejan algunos lugares porque no les gusta, porque tienen fuerte pendiente o están sujetos a inundaciones, cosas así. O puede haber tal vez deslizamiento. Y ahí van y se asientan espontáneamente la gente. Entonces, es por lógica que se asientan ahí porque no tienen otro lugar, ¿no? Porque ya se casan, tienen sus guaguas, necesitan darse un mejor, un espacio mayor, ¿no? Entonces, esa es la lógica que está. A nivel de barrio, entonces, es eso. Insisten en tener los servicios, integrarse a la ciudad, ¿no? Y son persistentes, eso es lo interesante. Por lógica, ellos van pidiendo los servicios y exigiendo. Y la vivienda, bueno, también la lógica, ¿no?, que necesitan más legalizar para poder ampliar su vivienda. Pero la intervención técnica no está solamente en el marco institucional y la lógica de la población, sino quiénes intervienen. Entonces, en el territorio interviene lo que se llama ordenación del territorio. ¿Ya? Es una disciplina que se llama ordenación del territorio. En la ciudad, la planificación urbana, hay que planificar la ciudad. Salen normas, reglamentos, etcétera, ¿no? Y planes. En el barrio ya no se puede planificar un barrio espontáneo porque ha surgido de por sí, ¿no es cierto? Entonces ahí se opera directamente con lo que ya está hecho. Eso se llama la intervención técnica, se llama urbanismo operacional. Así se va a intervenir en esos barrios espontáneos porque ya está el barrio sin planificación. Y hay que entonces ver sobre lo que está ya hecho, hay que operar, ver cómo. Y eso se hace más o menos en un programa más de verdad, ¿no? Y la vivienda, bueno, la arquitectura tiene que ingresar para mejorar la vivienda. Pero aquí ahora tengo que hacer un remarque más, si nos alcanza el tiempo. El marco institucional. Eso tengo que explicarles. El medio institucional aquí está. El técnico está aquí abajo, ¿no? El técnico está aquí, con su casquillo, si quieren, ¿no? Bueno, está el técnico. No me sale muy bien. Pero nosotros somos técnicos, ingeniería, estudiamos ingeniería, pero ahí viene una cosa importante, que el ingeniero no se mueve así técnicamente, ¿no? Tú me calculas esto, tú me construyes esto y listo, ¿no? Hay un medio administrativo sobre él,
y ni el casco le ha de proteger. Hay leyes, hay normas, hay reglamentos. Todo empleado público, por ejemplo, tiene que conocer la ley SAP. Necesariamente tiene que tener un certificado de haber pasado el curso de la ley SAP, la ley 1168. ¿No? Han debido llevar ustedes en ingeniería legal, tal vez. ¿Han llevado? ¿Aló? A ver, voy a preguntar o no han llevado todavía ingeniería legal. A ver, preguntaré a Miki Chávez. Ingeniero, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches. En sí hemos llevado, pero hemos llevado algo superficial nomás el tema. No lo hemos podido llevar a profundidad. Pero ¿tienen idea de lo que es la ley SAPCO? ¿Qué significa SAPCO? No tanto, más o menos. Ya. Porque Gracias. como lo hemos visto superficial, nuestro concepto no está tan bien definido, se podría decir. Ya. La ley SAPCO es la base de todos los controles que hace la Contraloría, por eso Sistema de Administración Fiscal y Control, ¿no? SAPCO. Es la ley 1178. Con eso todo el mundo lo rige. Cuando quieren, porque estos auditores técnicos y auditores financieros lo único que hacen es buscar hallazgos, que le llaman, y con eso molestar a la gente, ¿no? Aunque no tengan razón, nunca van a reconocer que no tienen razón. Porque dicen ellos, ya, tienen nomás el informe, ellos tienen que defenderse y presentar papeles, etc. Y lanzan sus hallazgos. Entonces hay que tener mucho cuidado, tenemos que conocer el medio en el que nos estamos moviendo. Todos los empleados públicos, la ley SAP. ¿Qué dice la ley SAP? Ahí están las responsabilidades civil, penal, administrativa y ejecutiva. Entonces no le pueden aplicar responsabilidad penal, civil, ¿no? Además están los sistemas. Sistema de administración de personal, sistema de adquisiciones, ese es el más importante, las SAPs, sistema de administración de bienes y servicios. Ahí te dicen cómo vas a comprar algo, un lápiz, cómo vas a comprar 3 cotizaciones, ¿no? Y le adjudicas a la menor. Pero ¿cómo vas a contratar una empresa? Ya tienes que hacer una publicación un mes antes, hay que... o sea, hay plazos para la presentación de propuestas, etc. Hay que cumplir eso. Y la calificación, ¿cómo se hace? Es por tiempo y materia la calificación normalmente. Entonces, entra la comisión de calificación con un abogado más y tienen que trabajar día y noche hasta sacar la adjudicación. Y si por ahí hay alguna observación de una empresa, la arruina. No. Y por eso es que han eludido todo esto el anterior gobierno, o sea, de Evo Morales, eludió eso porque sacó una ley para que podían adjudicar llave en mano. Entonces las empresas adjudicaban y podían, tenían que hacer el proyecto y después construirlo, ¿no? Para evitar estas cosas. Pero eso también se presta a otros problemas, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, por sobre nuestra cabeza, si se corta, ahí lo vamos a dejar ya, porque con esto estaríamos terminando este tema y ya vamos a entrar a ordenación territorial desde la próxima clase el sábado. Entonces hay un medio administrativo sobre nuestras cabezas, hay que conocerlo, porque no se libran tampoco los privados. Los privados, si tienen contratos con el Estado, también están sujetos a la ley SAP. Las empresas privadas que hacen contratos para el Estado, ¿no? Los consultores, constructores, empresas que tienen contratos con el Estado. Entonces, si trabajan ustedes
administración pública o en privada con el Estado, la ley se ha puesto por sobre ustedes, por sobre los técnicos, por sobre todos, ¿no? Entonces el medio, hay que conocer el medio administrativo. Ahora el medio político también, tengan cuidado, ¿no? Lastimosamente ahora ya todo está muy contaminado, y entonces uno entra a trabajar y ya le sacan cuotas para el partido, ya. Entonces uno tiene que ver cómo se ha de mover dentro de ese medio, le presionan para que firme cosas que no ha hecho, y tengan mucho en cuenta, o si ustedes van a ser jefes, no vayan a actuar así con sus colegas que van a depender de ustedes, hacerles firmar cosas para hacer aparecer ahí, ¿no? El jefe tampoco tiene que abusar, pero hay un medio político, ¿no? Una presión tremenda encima del empleado público, sobre todo, que tienen que ir a estas manifestaciones para los candidatos, no sé qué cosas, ¿no? Que se llaman eso. Entonces les obliga, ¿no? Y si tienen sus bolitas chiquitas, tienen necesidad de desempleo, bueno, no se pueden negar porque ese empleo les da el dinero para mantenerse. Eso es lo penoso. Y ahora hay un modelo económico todavía sobre eso, ¿no? Medio político es un modelo, pero pues aquí no se sabe qué modelo es. Y en el medio económico, normalmente antes fijaban el modelo los que tenían más recursos, ¿no? Ellos fijaban el modelo, pero ahora no se sabe qué modelo es, pero nos estamos moviendo dentro del liberalismo igual. No es que haya modelo sea socialista, indigenista, ni humanista, nada. Porque todo es meterse, embolsillarse al bolsillo, todo lo que se pueda. Entonces hay que tener mucho cuidado. El técnico está bajo todos estos marcos administrativo, político y económico. Y imagínense, para eso dirán ahora, ¿para qué estoy estudiando ingeniería civil? No, uno tiene que saber cómo se tiene que mover. Porque encima tienes, por eso yo quería darles el medio institucional. Por eso llevan materias de ingeniería legal y bueno, las otras materias más. Yo estoy tratando de darles mi experiencia. ¿Ya? Y con eso estaríamos terminando esta parte y ya se nos va a cortar ahorita. Creo que ya están ingresando los de carreteras. Entonces, daremos por terminada nuestra clase de hoy. Y les agradezco mucho. Si no tienen alguna pregunta o comentario, nos estaríamos conectando el sábado. No hay ningún comentario, pregunta, aclaración, duda, quejas, reclamo, consulta.